Muy bien, estamos en el consultorio del doctor Silvio Teixido. Doctor, bueno, muchísimas gracias por atendernos aquí en su consultorio. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Y un gusto de charlar con vos, Alejandro. Nos están preocupando los casos de COVID. Eh, digamos que es a nivel general, a nivel Sí, nacional, sí, porque en el informe del Ministerio de Salud de la Nación del domingo notábamos un incremento a nivel nacional de exacto. un 11-13%. Y bueno, fue también muy llamativo el incremento de fallecimientos en la provincia durante la última semana. Así es. Y a Eh, nivel nacional también. Recuerdo, no sé si la última cifra de este fin de semana fue algo de 35, me parece. Sí, 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 también un A nivel incremento nacional, sí. en general. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo creo que estamos dentro de lo esperable, Juan Carlos. O sea, estamos, bueno, en el invierno, lugares cerrados. Este, por ahí también estamos viendo que hay un cierto, no sé si llamarlo relajamiento por ahí de la comunidad en cuanto a los cuidados que hay que tomar. Y lo estamos viendo sobre todo con el tema de la vacunación, Ajá. Alejandro. Si vos charlas en algún momento con las chicas, bueno, yo estoy toda la mañana estoy viendo y prácticamente la zona de vacunación en un vacío, o sea, a lo mejor Es un tema que nos dijo los otros días el en doctor una hora. Colomba, que están teniendo problemas que la gente que les llegaba el turno de la cuarta dosis no asistía. Así es, o sea, ha habido días que, por ejemplo, había 300 citados Ujú. y se vacunaron 70. O sea, llama la atención. ¿Y qué pasa? Si pensamos que la tercera dosis fue más o menos en diciembre o principio de enero en esa gran mayoría de personas, ya han pasado los 6 meses. O sea, estamos hablando de un grupo etario de riesgo, sobre Ajá. todo apuntando, ¿no es cierto?, a los abuelos, a las personas mayores, y le está faltando la última dosis. Ya prácticamente después de los 6 meses se considera que Que es necesaria. es necesaria porque digamos que la inmunidad que produce disminuye, ¿no es cierto? Entonces, en aquellas personas con comorbilidades y sobre todo adultos mayores de 65 años en adelante, ni hablar más de 70 años, que es la curva en donde esta patología ha incrementado la mortalidad, ¿no es cierto? Y no se está cumpliendo. Es por relajamiento que la gente no va. Algunos dicen, no, ya tengo las tres, la cuarta no me hace falta. Yo creo que hay mucho de eso, porque uno escucha hablar a las personas, ¿viste? Y hay como un convencimiento que ya con las 3 dosis, ¿no es cierto? Y no es así, porque este es un virus que ha demostrado tener características muy diferentes a los demás virus que uno ha conocido, Ujú. y uno de estos es justamente esta disminución en el tiempo, digamos, en que la vacuna produce inmunidad, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, otras vacunas como la, no sé, la rubiola, lo que sea, vos te vacunas una vez y es de por vida. Claro. Acá no, o sea, este es un virus particular, ¿no es cierto?, en donde, y sobre todo en las personas adultas y en las personas con comorbilidades, es fundamental, ¿no es cierto?, ir cumpliendo con el esquema de vacunación porque las defensas disminuyen, y bueno, Y además el virus va mutando aparece. permanentemente, ¿no? Exactamente, sí. Y lo que estamos viendo, bueno, que se ve en todo el mundo, es que esta mutación que vos comentás, hasta ahora, afortunadamente, podemos decir entre comillas, el virus como que ha mejorado su capacidad de contagio, se ha vuelto mucho más contagioso a lo que era en un principio, pero no ha aumentado su virulencia en cuanto a aumentar la morbimortalidad, ¿no es cierto? O sea, Sí. en cuanto a causar mayor patología. Bueno, un poco se Eso debe, supongo que también se debe también a gente que está vacunada, está entonces hace vacunada. disminuir Exactamente, eso tiene la muchísimo, fortaleza del virus. muchísimo que ver, así es. Ajá. Este, Y usted hablaba de esto, que, bueno, a ver, de la tercera pasaron más de 6 meses, conveniente la cuarta. Ahora digo, ¿hay una quinta? Mirá, se está hablando de una, no sé si llamar una quinta dosis. Es muy probable, Alejandro, que lo que va a ocurrir
como por ejemplo en esta época que también tenemos el virus de la gripe, ¿no es cierto? Va a quedar una dosis anual, ¿no es cierto?, respecto al COVID. O sea, la cuarta dosis, que ya tendría que estar colocada la mayoría de la población, ya estaría completo hasta fin de año, pero es muy probable que a lo mejor principio o mediados del año que viene sí exista lo que vos le llamas una quinta dosis, que Que vendría a ser la vacuna anual, como la gripe. Una vacuna anual, exactamente, es lo que se está viendo y lo que uno escucha o lee que va a ocurrir, no en toda la población, o sea, sí en aquellas personas, como la misma, una indicación similar a la gripe, en aquellas personas con comorbilidades y personas, ¿no es cierto?, adultos mayores, en donde se sabe que es como que las defensas no responden igual y por eso estas vacunas van a entrar incluso dentro del anuario de vacunación. ¿No? ¿Hay algún comentario a nivel nacional de que se incorpore al calendario? Bueno, eso es justamente lo que intentaba decir. Sí. Es muy probable, ¿no es cierto?, que quede dentro del calendario a partir del año que viene probablemente. Pero para ese grupo, ¿no es cierto?, como te decía, personas menores de 60 de riesgo, aunque ahora se está hablando menores de 50, y mayores de esa edad, sin patologías previas, pero sí como una recomendación y quede dentro del calendario, por supuesto. Hemos tenido en Rufino, doctor Teisidó, lamentablemente 2 fallecimientos en los últimos 10 días de personas con COVID. ¿Fueron exclusivamente de COVID o tenían otro tipo de patologías que se complicaron? Y en esto estamos parecido a lo que ha pasado en la provincia y ha habido también algún otro fallecimiento en el departamento. Es cierto, como vos decís, en los últimos, yo diría, 15 días, 2 semanas, ha habido 2 fallecimientos. Una persona de 82 años y la otra creo que de 78 años, si no me equivoco, pero eran personas que tenían patologías previas. Una de ellas tenía una patología oncohematológica con la cual venía luchando de hacía un tiempo, y la otra persona tenía, aparte de su patología cardiovascular, se le había colocado uno o dos estén hace poco, había también otra patología oncológica, así que creemos que digamos que el COVID de alguna manera fue un factor más, uno más. Pero no sería el único, ¿no? Personas que estaban vacunadas, al mínimo con 3 dosis estaban vacunadas. Bien. Va a haber más recomendaciones de parte de la municipalidad sobre este tema. ¿Qué se les puede decir? Y las recomendaciones, como son las mismas, ¿no es cierto? Primero, en esto, bueno, un trabajo que se hace con el hospital, Alejandro, el tema de completar el esquema de vacunación. O sea, las personas que de por sí ya sabemos que son de riesgo, y los adultos mayores, completar el esquema de vacunación, porque eso es fundamental, porque prácticamente el que se colocó ya hace más de 6 meses la última dosis y le está faltando la cuarta y está, ¿no es cierto?, en un altísimo riesgo. Y por ahí, a lo mejor alguna vez ya lo charlamos con vos, o sea, no tenemos más casos porque realmente, bueno, hay una limitante en cuanto a los hisopados, y una decisión que me parece correctísima que toma el gobierno nacional y la provincia adhiere, ¿no es cierto?, porque bueno, se apunta más a esa población de riesgo, ¿no es cierto? Es saber que el hospital está hisopando prácticamente de lunes a viernes, hay un horario, se cambió a las 12 del mediodía. Sí, pero también, digamos, los hisopados el paciente tiene que tener ciertas condiciones, ¿no? Exacto. Que yo lo había anunciado la ministra. Así es, ese paciente tiene que tener alguna comorbilidad previa, ese paciente tiene que ser mayor de 50 años, o sea, esas son las características para que no vaya por ahí una persona joven sin patologías previas a hisoparse, porque no le van a decir que no. Pero lo que te quiero decir con esto es que debería haber muchos más casos, ¿no es cierto?, si la gente se hisopara con más frecuencia, ¿no? No. Y esta época se confunde porque está toda la patología propia del invierno, ¿no es cierto?, las laringitis, las bronquitis, bueno. Así que por eso aquellas personas, ¿no es cierto?, que
que están con fiebre, nosotros lo que estamos, o sea, fiebre más otro síntoma de los habituales, les aconsejamos quedarse en la casa. Y bueno, si tiene un médico de cabecera, lo mínimo con 3 vacunas, se le aconseja hacer los 5 días de reposo. El que no tenga fiebre y por ahí la sintomatología no es clara, bueno, el uso del barbijo permanente si sale de la casa. Sabemos que cambió mucho también el esquema, o sea, hemos tenido muchos casos de personas, ¿no es cierto?, positivas y donde el familiar o el conviviente con las 3 vacunas y con la protección y estando asintomático no debe hacer el aislamiento, o sea, en eso es mucho más elástico ahora lo que era antes, era más estricto, ¿no? Pero bueno, la persona que tiene síntomas, yo creo que es una cuestión de conciencia social, habiendo fiebre, debe quedarse en su casa, guardar reposo lo menos 5 días, estando el último día, como aconsejamos, libre de síntomas o libre de fiebre para poder salir. Y el que tenga una patología sin fiebre, uso del barbijo como una protección al resto de los vecinos y también de él mismo, ¿no? Otras medidas nuevas no hemos tenido, ¿no? Bien, estuvimos dialogando con el doctor Colomba, el director médico del hospital, sobre estos, nos anunciaba que hay por lo menos 8 casos de triquinosis en Rufino, nos decía que había 3 en el hospital, internados. ¿Está complicado? Sí. ¿Se complicó? Yo te diría desde el jueves de la semana pasada empezamos a tener consultas en la guardia del hospital, después nos enteramos también que en el privado también hubo consultas similares, en pacientes que consultaban con edema bipalpebral, gente joven, el edema bipalpebral, el rostro y sobre todo más los ojos hinchados, ¿no es cierto?, que es un edema que es por el reposo, es por cuando la persona... Como si fuera una alergia, sí, una reacción alérgica. Cuando la gente después se levanta, camina un poco, es como que se va deshinchando, pero queda. Y después, bueno, dolores musculares, ¿no es cierto?, y fiebre. En el hospital hubo que internar, hasta ayer había 2 pacientes internados y creo que hoy estaba probablemente este tercer caso que te comentó el doctor Colomba, creo que es familiar de uno de los pacientes internados ayer, con mucho, como te decía, con fiebre de casi 4 o 5 días de evolución, y estamos hablando de fiebre que no bajaba de 38 39 grados, dolores musculares muy intensos, edema bipalpebral, algunos habían hecho diarrea. Te aclaro la sintomatología, sí. Alejandro, porque en el momento actual el diagnóstico de triquinosis es un diagnóstico clínico, ¿no es cierto? O sea, en base a lo que el paciente presenta, más algunos análisis de laboratorio y antecedentes de ingestas. CPK, y por supuesto el antecedente de ingesta de chacinado. ¿Por qué? Porque la confirmación se hace por anticuerpos y eso, ¿no es cierto? Bueno, ya en los pacientes del hospital ya se le tomó la muestra, pero a los 15 días hay que hacer una segunda muestra y recién prácticamente entre los 20 y 30 días vos tenés la confirmación diagnóstica, pero ya con la sintomatología y con algunos datos del laboratorio, como dentro de los glóbulos blancos, los eosinófilos altos, la CPK, que es una enzima muscular, porque ¿qué hace? Estas larvas se meten en el músculo, como que rompen las células musculares, producen una gran inflamación y de ahí ese dolor muscular que tienen los pacientes, aumenta esta enzima, entonces un poco eso nos cierra el ciclo para pensar más el consumo de chacinado. Y yo calculo que debemos andar en más de 14, 15, porque por ahí algunos pacientes se han perdido y estamos tratando, por eso ayer el municipio también publicó en el muro y está trabajando la gente de bromatología para que la gente consulte. ¿Por qué? Porque hay que empezar un tratamiento cuanto antes, ¿no es cierto? El tratamiento es con un antiparasitario, ¿no es cierto? Sí. Que puede ser omeprazol o albendazol, y entonces hay que empezar un tratamiento lo antes posible para evitar complicaciones. Sabemos que la triquinosis no es una enfermedad banal, ¿no? O sea que puede dejar alguna secuela si no se trata con rapidez. Y acá estamos hablando de pacientes que han consumido hace más de 10 días, entre 14 y 10 días. Por eso
uno ahora, recién cuando el paciente empieza con los síntomas y uno hace el diagnóstico clínico, por eso siempre uno llega un poquito tarde en la prevención, porque es así, ¿no? O sea, estamos hablando igual, de todas maneras, se está trabajando en eso también desde el área de bromatología. Bueno, o sea que quiere decir que además de estos, a ver, llamémosle 8 personas internadas, además habría otra misma cantidad o parecida, digamos, en lo que sería ambulatoria, por llamarle así. Exactamente, que es el paciente que tiene menos sintomatología, se lo trata de forma ambulatoria sin requerir internación. Y por ejemplo, ayer tengo entendido que había 2 casos en el sanatorio Modelo y un caso en la clínica, aparte de lo del hospital, ¿cierto? O sea, y más allá. Por eso calculamos que debe andar fácilmente en 14 o van a ir apareciendo más, como ya nos pasó otras veces en otras épocas. Claro, justamente, en esta época del año, ¿no? Mire, el fin de la semana pasada, cuando aparecieron y se conocieron estos casos en Wilray, los 2 sospechosos en Nubes y después los 12 en Canals, que ya fue de la otra semana, estuvimos hablando con el doctor Gil. Y bueno, nos comentaba un poco, digamos, el ciclo de la larva, ¿no? Del parásito. Ayer, y la prevención sobre las comidas. Exactamente. A ver, el alimento tiene que estar bien cocinado. El tema es cuando el alimento no ha sido bien cocinado, o el consumo de la carne semicruda, digamos, ahí es donde se produce el contagio, ¿no? Te quería comentar que ayer hablé personalmente por teléfono con el doctor Agostinelli, cuando surgen estos episodios, ya otra vez ha venido a Rufino, es el epidemiólogo del nodo, y me decía que también ya tenían casos en venado claro de triquinosis. Y se da para esta época generalmente porque entiendo yo que viene un poco también la época de la facturación. Exactamente, ¿no? En donde por ahí no se toman los recaudos, cuando sabemos que no es caro hacer la muestra, que realmente hacen la biopsia de la oreja o parte del cerdo, ¿viste? La biopsia de tejido, que al microscopio, pero en cuestiones de minutos, le da el diagnóstico, ¿no es cierto? Y sabe que ese animal hay que desecharlo, ¿no? Bueno, hay una situación... que tomar prevenciones siempre. Prevención. Siempre aconsejamos nosotros también consumir productos que sean de la carnicería y que sepan que hayan pasado por... Que tengan una trazabilidad, ¿no? Exactamente, que tengan una trazabilidad. El tema son un poco así las faenas clandestinas, ¿no? A veces que no se toman estos cuidados. Así es. Gracias por recibirnos, doctor, muy amable. No, gracias a vos, Alejandro. El doctor Silvio Teixido.